en este lugar y a todos los que nos están mirando a través de este medio de comunicación. El tema que corresponde hoy es Números capítulo 11. El tema corresponde es influencia destructora. Como podemos mirar, ese tema dice influencia destructora. Nos podremos preguntar ¿por qué influencia destructora? Porque según dice, esta influencia está aún todavía vigente, aún en nuestras vidas, aún en la misma iglesia, aún en nuestro entorno. Nos movemos en medio de esa mala influencia destructora, sobre todo en estos tiempos donde muchos al empezar el año continúan con todas esas malas influencias que destruyen el alma, que destruyen la fe, que hacen que muchos retrocedan. Como podemos mirar, es una influencia destructora, es la que estaba en el pueblo de los israelitas. Podemos mirar en el capítulo 11 algo que nos dice aquí. En el capítulo 11, un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a sus dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió fuego e incendió los alrededores del campamento. Podemos mirar que esa mala influencia, a causa de las dificultades, muchos reniegan, como nosotros mismos también lo hacemos. Nosotros no somos seres perfectos. Todavía cuando nos llegan en ciertas pruebas, también renegamos, también decimos, ¿por qué me pasa esto? No entendemos que Dios nos está tratando, pero muchas veces como estamos enseñados a vivir en la opulencia, no queremos que nada nos desacomode. Por lo tanto, caemos también en esa influencia destructora. Hacemos que tal vez lo poquito que sabemos lo echemos a perder. Nos dejamos influenciar por los amigos, por los vecinos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Estamos expuestos a todo eso. Por eso le he llamado a este tema influencia destructora. Miremos lo que nos advierte en Efesios 5, versículos 6 y 7. Miremos qué nos dice el Señor. Efesios 5, 6 y 7. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Mire, es cuestión de obedecer. ¿Qué estaba cayendo el pueblo? En una actitud de desobediencia. Por allí ya iba entrando esa mala influencia, llamada ¿qué? Desobediencia, y muchas otras. ¿Qué es lo que nos está influenciando? Nosotros no podemos decir que estamos ya viviendo en una burbujita. No, sabemos que nosotros también muchas veces caemos en esa mala influencia destructora, como es la desobediencia. Y debido a eso dice que acarrea la ira de Dios. Como dice nuestra hermana Adriana, todos los seres humanos somos influenciables. Por eso tan importante ver con quién nos relacionamos, con quién andamos. Los seres humanos por lo general somos imitadores, nosotros imitamos lo que vemos que otras personas hacen, así nos cueste creerlo. Hay personas que dicen, no, eso depende de nosotros. Nosotros los seres humanos hacemos lo que vemos que otros hacen, por algo el adagio popular que dice, el que anda con lobos, aullar aprende. Ya que somos influenciables, debemos escoger muy bien con quiénes es que nosotros nos relacionamos, quiénes son nuestros amigos. Miramos que la murmuración, como dice, ellos empezaron, ¿qué dice? A murmurar, dice, ¿no? Ellos empezaron a murmurar por las dificultades que tenían. A veces no controlamos las palabras, a veces nos dejamos llevar por la desesperación. Miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mateo 12, versículo 33 y 37. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque en él está el mal, está en él. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Mire que a veces no medimos lo que hablamos. Por eso, como dice, trae la ira de Dios. Y no nos damos cuenta que en el día del juicio dice que por nuestras propias palabras seremos juzgados.
seremos juzgados. ¿Y qué estaba pasando acá? Ellos estaban, ¿qué? Murmurando, dice. Ellos habían caído, dice, debido a las dificultades. No solamente ellos, con esto nos advierte el Señor que debemos de aprender a controlar lo que pensamos, lo que decimos, cómo vivimos nuestras vidas, porque estamos llamados a ser ejemplo, alcanzar almas para Cristo a través de nuestro ejemplo, a través de ser prudentes, de no participar de las conversaciones de los demás. Muchas veces en la misma iglesia se escucha comentarios, aún de los más pequeños. Entonces mire que eso es doloroso, a Dios no le agrada porque Él ha invertido su sangre preciosa para limpiar nuestras conciencias, limpiarnos, traernos hasta este punto, para dejarnos influenciar de otras personas que nos llevan, como se dice, a la crítica, a participar de críticas destructivas, a murmurar. Y mire que ellos estaban con Dios, pero sin embargo, esa mala influencia quería destruir al pueblo. ¿Y a través de qué? Miremos en el capítulo 4, dice, abrir puertas a los malos consejos. Miremos lo que nos dice el versículo 4. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer, como tuviéramos carne para comer. Miramos que ellos qué hacen, empiezan a murmurar, a criticar, a dejarse influenciar, dice, porque allí había toda clase de personas, ellos estaban ya viviendo con otras personas que los habían llevado a esa práctica de estar murmurando, de estar siendo inconformes, de dudar de Dios. Entonces miramos que en el versículo 4 nos dice que había entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Debemos darnos cuenta de dónde procede la mala influencia, de con quién nos ajuntamos, qué nos dicen. Prestamos nuestros oídos a la crítica, a la murmuración dentro de la misma iglesia, de afuera, en nuestro entorno, con nuestra familia. Debemos de cuidar nuestros oídos de qué es lo que escuchamos. Si no nos conviene irnos separando de esos sitios, sin lastimar a nadie, pero sí mejor es evitar, porque sí, como decía una historia de una persona que decía que si lo que tú me vas a contar me sirve, me va a edificar, cuéntamelo, si no, de lo contrario, mejor no me cuentes lo que me estás diciendo, porque eso hace que nosotros también empecemos a dejarnos llevar por esa destrucción, esa mala influencia. Es una mala influencia, se contamina nuestra alma, parece que no, pero así como cuando nos sentamos con alguien que está con sueño, se ha fijado que si la persona empieza a bosteciar, empieza a cabecear, se empieza a dormir, cuando nos damos cuenta nosotros también estamos bosteciando, con malestares, con sueño, con pereza. De la misma forma pasaba con ellos, se había mezclado gente de otras partes, de otras regiones de Egipto, se habían venido con ellos, entonces eran personas enseñadas a pensar solamente en la comida, en las cosas buenas. Entonces, ¿qué estaba pasando con eso? Entonces viene y decaemos. Sabemos que nosotros, nuestra naturaleza es carnal, pero si nosotros estamos con Dios, Dios nos va a solventar todo lo que nos haga falta. Pero si oímos a personas negativas, pues igualmente vamos a decaer, pastor. Algo importante ahí en ese versículo 4 dice que los israelitas empezaron a murmurar debido a que otras personas que no eran israelitas empezaron a hacerlo. ¿Esto qué nos enseña? Y como nos explicaba nuestra hermana Adriana, en una iglesia es normal que no todos los que asistimos a una iglesia lo hacemos por buscar de Dios, no todos los que estamos en una iglesia lo hacemos por someternos a Dios y esperar que Él vaya corrigiendo nuestros defectos. La gran mayoría de los que asisten a una iglesia asisten porque quieren un milagro, porque han oído que ahí oran y consiguen empleo. Los mueven muchos otros intereses muy diferentes a someterse a Dios, y eso debemos tenerlo en cuenta. Muchas personas dicen, no, pero es que es increíble, yo pensé que ahí en la iglesia no iba a encontrar murmuración. Claro que hay murmuración, claro que hay crítica, claro que hay envidia, porque muchas de las personas que conforman las iglesias, no todos lo hacemos por buscar a Dios. Y eso mismo pasó en el pueblo. No todos eran israelitas, no todos eran sometidos a Dios, y esas personas extrañas, esas personas extranjeras, son las que hicieron que el pueblo también se dedicara a la murmuración. Cuando permitimos que nos contaminemos, miremos el versículo 5 de Números 11. 5.
cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no vemos otra cosa que maná. Mire que la murmuración trae algo muy grave, que nos hace sentir, nos hace hacer olvidadizos. Nos olvidamos de que no era gratis lo que nos daban. Tenían que vivir esclavos, les exigían hacer adobes. Pero mire que la contaminación, esta influencia destructora, había hecho que ellos sufran de amnesia, dice. Nos daban de comer gratis, dice. Y sabemos que eso no es así. Nos volvemos mentirosos y todavía más de eso, dice que todavía gratis. Sabemos que allá afuera no es gratis nada. Dios dice que nada, que a nosotros nos tiene que costar lo que conseguimos. Pero ellos allí se lamentaban y dice, ellos anhelaban, ellos solamente por pensar en la comida se habían olvidado que allá eran esclavos y los trataban duramente. Entonces mire que como nos dice este versículo 5, como dice que ellos, el enemigo hace que estén influenciados hasta por olvidos, se volvieron olvidadizos. Entonces dice, no, ¿cuánto? Y dice, comíamos gratis, dice. ¿Se acuerdan? Porque solamente están pensando que en su Dios, que es el vientre, están buscando llenarlo. Y se han olvidado de que Dios los sacó para darle cosas mejores. Miremos lo que pasa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Ahí nos dice algo muy importante. No se dejen engañar como alguien dijo. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan ustedes al buen juicio y no pequen más. Alguno de ustedes no conoce a Dios. Digo esto para que se avergüencen. No se dejen engañar como alguien tiene por costumbre. Dice, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué estaba pasando allí? Ellos por estar juntándose con personas, como se dice que porque no se les hace el milagro, empiezan a murmurar, a criticar, y nosotros ingenuamente nos vamos dejando envolver por esa mala influencia. Porque a ellos no se les hizo el milagro de esta forma, de esta otra, empiezan a contaminar nuestras vidas y de paso se termina contaminando toda la congregación. Por eso debemos pedir a Dios, como dice, si conocemos a Dios, o ustedes no conocen a Dios, dice, si conocemos a Dios debemos pedirle a Dios firmeza. Porque Él sabe, dice, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Por qué lo buscamos? Si lo buscamos porque queremos ser útiles en sus manos, queremos que Dios nos utilice como instrumentos para alcanzar a otras almas en nuestra misma casa. No nos dejemos influenciar, porque si caemos nosotros, cae todo, toda la familia. Y después para levantarla va a ser muy difícil. Entonces los que estemos más fuertes, tenemos que pedirle a Dios más fuerza todavía. Que si caemos, pedirle a Dios que nos ayude a levantar, porque tampoco no es que seamos ya perfectos. Vamos, la mala influencia va a estar dentro de la misma casa. Se oyen murmuraciones en los hermanos, en los vecinos. Va a haber esa mala influencia, pero no debemos de echar a perder, como dice. Vean con quién se juntan, porque las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Estamos adquiriendo buenas costumbres. Hemos aprendido a manejar los recursos. Hemos aprendido a ser más valientes. Hemos aprendido a ser más fortalecidos cuando han llegado los problemas. Estamos aprendiendo nuevos hábitos. El camino de Dios es así, es estrecho, pero nosotros si ponemos de nuestra parte, vamos a lograr vencer todo eso. Apartarnos, no como se dice con orgullos o por insulto, decirle no usted, no, antes aprovechar, decirle Señor, muéstrame cómo le hablo yo a esa persona para no dejarme influenciar. Como dice, no te dejes influenciar tú, sino tú influencia a ellos. Entonces ¿cómo lo conseguimos? A través de prepararnos cada día más, hacer nuestro devocional, pedirle a Dios que nos guíe, que nos ilumine con su Santo Espíritu. ¿Pastor? Cuando nosotros estamos débiles, entonces cualquier persona nos puede desmotivar. Cuando nosotros estamos fuertes a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarnos, no importa cuántas personas extrañas vengan, no importa cuántas personas en el mundo tengamos contacto, siempre vamos a estar fuertes, porque debemos acordarnos de algo, es que mientras estemos en el mundo siempre vamos a tener contacto con todo tipo de personas, estamos en este mundo. Por lo tanto, la única forma de no tener contactos con ellos sería Dios sacándonos de esta tierra, de este mundo, pero como eso no va a pasar, se necesita que nosotros estemos fortalecidos a través de la oración, a través de la palabra, a través de congregarnos,
porque eso es lo que hace que estemos fuertes y no nos desmotivemos. Un cristiano débil por lo general siempre vive pensando en lo que dejó atrás, como este pueblo y como nos explicó Adrianita. El pueblo de Israel vivía esclavo, trabajaba de sol a sol, no tenía remuneración, no tenía descanso, por lo tanto la comida que le daban no era gratis, pero ellos creían que era gratis. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos débiles decimos mejor me iba en el mundo? Y no es que le vaya mejor en el mundo, porque allá estábamos esclavos también, y por lo tanto una cosa es tener problemas con Dios, otra cosa es tener problemas sin Él. Con Jesucristo vamos a tener problemas, pero vamos a poderlos resolver. Sin Jesucristo igual vamos a tener problemas, pero esos problemas van a terminar doblegándonos a nosotros. Y vemos el punto de todos somos probados, ¿no? Vemos que la influencia destructora ataca también a los líderes. Mire que en este caso, ya de ver tanta quejadera y de ver tanta cosa que ya llegaron a los oídos de Moisés. Moisés, hoy miremos el Números 11, versículo del 10 al 15. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué me has hecho cargar con este pueblo? ¿Acaso soy su padre, su madre, para que me pidas que los lleve en los brazos, como a un niño de pecho, hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme, danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Mire la influencia a quien alcanzó, ya al líder, al que estaba guiando al pueblo. Por eso miramos que nuestro deber como siervos es orar también. Una palabra en alguna parte decía, oren también por sus pastores, oren, obedézcanos. ¿Por qué? Porque ellos también son personas de carne y hueso y también pueden terminar cayendo, pueden también desfallecer. De ver la quejadera de nosotros, como dice, es una mala influencia, es algo que contamina. Si nosotros, mira, es como cuando nos acercamos con una persona que se está riendo, también terminamos riéndonos y a veces ni sabemos ni entendemos por qué se ríe, pero todos terminamos riéndonos. Si vemos que una persona está llorando la misma situación, terminamos llorando. La misma la quejadera. Si vemos que se queja, que está decaído, yo estoy desanimado, no sé por qué. No, pues todo el mundo se contamina. Y a veces somos tan egoístas que pensamos que nosotros nomás tenemos esas falencias. Nos olvidamos que nuestros líderes también son personas de carne y hueso. Que ellos también, al mirar que la iglesia está con esa situación, ellos también pueden decirle, Señor, yo te entrego este cargo. Yo no tengo por qué amargarme en mi vida, no tengo por qué cargar con este pueblo mal agradecido. Así le decía. Mejor mátame, quítame la vida, así se me acabarían los problemas. Pero mire, dése cuenta a qué nos lleva. A que nosotros como siervos tenemos que siempre en nuestras oraciones pedirle a Dios que sostenga a nuestros pastores, a nuestros líderes, que los fortalezca, porque todos somos probados. El enemigo lo que quiere es que nosotros retrocedamos, que nos dejemos arrastrar por esta influencia destructora. De nosotros depende. Tenemos un Dios que nos sostiene, como dice nuestro pastor. Con Él podemos salir adelante. De nosotros depende seguir en pie de guerra, porque nosotros estamos es para hacerle guerra al enemigo. No dejar que nos arrebate nuestra familia, nuestros hijos, a las personas que hemos consagrado para Él. Seguir luchando para que Dios nos sostenga. Entonces el desánimo es como una raíz que empieza a crecer y por eso es que debemos tener mucho cuidado del tipo de personas con quien andamos. No porque tengamos que desecharlos, pero tampoco dejarnos influenciar por ellos. Hay muchas personas negativas, como dice nuestra hermana Adriana, tanto que aún al mismo líder Moisés ya lo habían desanimado, ya él no quería seguir adelante. Si nosotros escuchamos, ¿cuál fue el error de Moisés? Empezar a escuchar la criticadera y la murmuración de la gente. ¿Qué debemos aprender nosotros? Saber que
en cualquier momento y en cualquier área de nuestra vida vamos a encontrar dos tipos de personas. Personas que nos van a apoyar, personas que están con nosotros y personas que nos van a querer desanimar en lo que sea. Si tú has tomado la decisión de estudiar, no faltará quien te diga que ya estás muy viejo, que estás muy vieja, que eres muy joven, que por qué, para qué lo vas a hacer. Si has tomado la decisión de iniciar un negocio, no faltará quien te diga que muchos han quebrado en ese negocio y algunos también nos van a animar. Depende de nosotros a quién escuchamos. En el mundo vamos a encontrar dos tipos de personas, personas que nos apoyan, personas que no nos apoyan. Ya depende de nosotros a quién escuchamos. Si escuchamos a personas positivas, siempre nos van a dar fuerza, nos van a levantar los brazos también para que sigamos adelante. O si escuchamos a los negativos, ellos se encargarán de sepultarnos. Ahora miramos que Dios, así mismo también como permite que, porque todo lo que pasa es porque también Dios permite, ¿no?, para conocer de qué estamos hechos, en qué forma puede ayudar al ser humano. Miramos también que para eso Dios nos aprovecha y lanza un antídoto, digámoslo así lo llamaron. Dios permite dar la solución, dar ese antídoto para contrarrestar ese mal que está aquejando el pueblo. Miremos en el versículo 16 al 17. Dios aprovecha esta situación para impartir su espíritu. Versículos 16 y 17. Pero el Señor le contestó: reúneme a los 70 ancianos israelitas de los que sepan que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se las daré a ellos para que sean de tu ayuda y te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Mire qué importante. Dios miró que Moisés ya estaba contaminado. ¿Qué tenía que hacer? Darle ánimo y decirle: recuerda que tú tienes mi espíritu. Recuerda que solamente yo puedo hacer que todos sean irradiados de mi Santo Espíritu. Por eso necesitaba buscar personas que dicen que sean valientes, que sean fortalecidas, que estén al pie del cañón, que estén allí dispuestas a meter el hombro para ayudarle a cargar, a llevar la carga. Si somos de esas personas que Dios está buscando, que si estamos ahí pendientes de lo que hace falta, o todavía también somos de los quejambrosos. Debemos de hacernos como un autoanálisis, pedirle a Dios: ayúdame a ser esa persona que tú estás buscando, dice, porque busca, dice 70 ancianos israelitas de los que sepan que tienen autoridad entre el pueblo y tráelos a la tienda. Nosotros tenemos que mirar si tenemos autoridad, si somos capaces de dejarnos guiar por su Santo Espíritu para de esa manera ayudar a sobrellevar, ayudarle a llevar las cargas a nuestros pastores, que decir, ellos no están, o pasa esto, o hay que ir a discipular, nosotros vamos para que toda la carga no le caiga a los pastores, porque como miramos, hay muchas personas que quieren que los discipulen, pero nosotros, contándome yo misma, miramos que tenemos muchas fallas. Todavía decimos: yo todavía no me siento capaz, por allá donde me mandes muy lejos, o alguna cosa. Pero miramos, debemos de autoanalizarnos y decimos: pues bueno, tal vez no puedo hacer eso, pero puedo hacer otra cosa. Mi fortaleza puede ser de otra manera. Entonces debemos darnos cuenta en qué podemos servir. Lo importante es que cuando Dios salga a buscar esas almas, nos encuentre, le digamos: señores, aquí estamos. A pesar de tantos problemas, aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú impartas de tu Santo Espíritu y nos llenes también para poder seguir adelante y ayudando a llevar la carga. No dejar que la mala influencia nos envuelva a nosotros también con el desánimo. Miramos también otro antídoto. La única forma de vencer esta influencia destructora es crucificando nuestra naturaleza. Miramos lo que nos dice en Gálatas 5:24. 5:24. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Qué importante, dice, que nosotros tenemos que aprender a crucificar nuestra naturaleza, nuestros malos deseos. Si todavía me gusta el baile, decir: por amor a ti, Señor, yo renuncio a eso. Si todavía se me salen palabras groseras, Señor, me propongo abstenerme de renegar,
de pensar tonteras. Eso es crucificar nuestra naturaleza, o sea, aprender ya a controlar nuestros impulsos. De esa manera podemos ser útiles para el Señor, pidiéndole a Dios, ayúdame, Señor, a morir en esa cruz también, a morir a sus malos deseos, a esos apetitos de la carne. Porque si nosotros aprendemos así, entonces también tenemos derecho de decirles a otras personas, apártense de sus malos caminos, apártense de sus malos deseos. Porque miren, dicen, pero es que yo no puedo, yo soy débil, yo todavía me cuesta. No, porque si nosotros nos dejamos, vamos a los pies de Cristo y le decimos, ayúdame a morir también a esos malos deseos, en tu altar coloco todas nuestras miserias, podremos vencer todo esto. Pues como dice nuestra hermana Adriana, es fácil decirle a alguien, aléjese de esa tentación cuando no hemos tenido tentación. Es fácil decirle a alguien que tenga carácter con su esposa, con su esposo, cuando el esposo es totalmente dócil, porque a veces muchas mujeres eso es lo que aconsejan. Pero si me tocara a mí, si fuera mi marido, si fuera su marido igual me hubiera golpeado. Pero ¿por qué opina lo contrario? Porque total el esposo es muy dócil. Y lo mismo sucede con nosotros. Podemos aconsejar a muchos de cómo dominar algunas tentaciones, pero si nunca ha sido tentado en nada, es difícil poderle entender. Dios ha permitido que tengamos esas equivocaciones, ese tipo de tentaciones, para que podamos ayudar a otras personas a salir, así como nosotros hemos logrado salir. Había un problema entonces en el pueblo de Israel, y es que como no había unidad, no tenían un mismo propósito, todos se habían desanimado, incluyendo Moisés. El pueblo se había convertido en un simple espectador. Todos eran espectadores, todos estaban en función de ver qué pasaba con Moisés, pero ninguno podía colaborar, ninguno podía ayudar. Algo importante que nos habla ahí en ese versículo 17, ahí dice algo especial. Ahí no dice que Dios les dio a los 70 del Espíritu de Dios. Ahí dice que les dio Espíritu de quién? De Moisés, porque se trataba de que tuvieran una misma visión, un mismo propósito. Si Dios les daba de su espíritu a los 70, cada uno de ellos tendría una visión diferente, un propósito diferente y el pueblo se acababa de destruir. Por eso no les dio a ellos del espíritu de Dios, les dio del espíritu de Moisés, de la visión, del propósito que Dios ya le había dado a Moisés. Quiere decir esto que los 70 ahora ya entenderían lo que tenía que ser Moisés, ya entenderían la visión, entenderían el propósito y de esa manera le podían colaborar. De lo contrario, hubieran sido 70 personas iguales a Moisés, cada uno con una visión diferente. Eso es lo que nos falta en muchos de nosotros, en la iglesia, en el trabajo, en la casa. No compartimos la misma visión, no tenemos el mismo propósito y eso nos lleva a vivir en guerras, eso nos lleva a vivir en divisiones y no a luchar en conjunto. Como podemos mirar también, miremos otro antídoto también allí. Dios aprovechó esa situación para, como dice el pastor, a impartir el espíritu que había puesto en Moisés. Miremos también ya para nosotros, dice, creer en el amor de Dios para el mundo. Miremos lo que nos dice en Juan 3, versículo 17, 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, si nosotros creemos que Dios es amor, que Dios es el único que nos puede sacar de cualquier situación difícil, sea física o espiritual, es creer en el amor de Dios. Como decía la hermana el día de la cena que terminamos aquí, ella le hablaba a Dios, le dijo, Señor, aquí me tienes. ¿Para qué me necesitas? Ella dice que estaba enferma, pero ella confía en el amor de Dios que la iba a levantar y por eso estaba dando testimonio. Entonces, miren, si nosotros confiamos en el amor de Dios, porque Él no vino a destruir, sino a salvarnos. Entonces tenemos que, ya sabemos quién fue que vino a destruir. El diablo vino a matar, a destruir, a robar. Pero nosotros si creemos en Dios, que envió a su Hijo amado, para que todo el que crea en Él no se pierda, entonces estamos, como se dice, teniendo una nueva oportunidad. Esa es una nueva oportunidad. Creer en Dios, creer en ese amor de Dios, clamar en la presencia de Dios, no renegar, no dejarnos influenciar, sino clamar, postrarnos a sus pies y decirle, Señor, te necesito en esta prueba que estoy pasando, Señor. No la entiendo. Líbrame de renegar porque no la entiendo. Porque si yo reniego, yo sé que te voy a fallar, yo sé que también voy a claudicar. Entonces, mire, nosotros pedirle control, porque Dios está tratando con nuestras situaciones
cuando Él nos manda estas pruebas. Pero si nosotros creemos en el amor de Dios para con su pueblo, para con los que han creído, nosotros vamos a levantarnos, como aquella hermana que daba el testimonio. Miremos otro punto. Creer que Cristo resucitó y nos puede dar libertad. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Miramos que también algo también allí nos da como una promesa, digámoslo allí, de que si creemos en el Señor, vamos a alcanzar muchas soluciones, vamos a poder salir de esa encrucijada, vamos a salir de esos problemas. Miremos el capítulo 9, versículo 9 del capítulo de Romanos 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces miramos que lo importante es no desfallecer, no dejarnos influenciar por los ataques del enemigo que quiere destruirnos con desánimo, que reneguemos. Si nosotros ya creemos en el Señor, no es más que postrarnos a sus pies y clamarle al Señor, que no nos deje caer también en esos pecados, en esas debilidades de su pueblo, porque ellos terminaron, porque había problemas de hambre, porque no entendían, no tenían la misma visión, que empezaron a renegar. Entonces miramos que Dios nos da esos antídotos de poder nosotros clamar al Señor. Entonces, solamente el amor de Jesucristo es la que nos mantiene en unidad. Recordemos que la unidad, a medida que nosotros tengamos un mismo propósito en la iglesia va a crecer. A medida que nosotros tengamos un mismo propósito con nuestros familiares, en nuestra casa, nuestro hogar va a crecer, se va a desarrollar. Y el amor de Dios es la que nos mantiene en esa unidad. Como conclusión, debemos anhelar la presencia de su Santo Espíritu, solo así creceremos y dejaremos los celos y los prejuicios, que eso es lo que a veces nos estorba. Debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo, para que Él nos santifique en la verdad, para que Él nos muestre el propósito para el cual nos ha llamado, y así poder caminar unidos en la misma visión que ha puesto nuestro pastor. Eso es lo importante, que nosotros podamos entender qué es lo que quiere de nosotros y poder amar la obra de Dios, dejar tanto prejuicio, dejar tanta pretexto, que a veces para eso somos expertos, dejar la quejadera, dejar la murmuración y aprender a distinguir, pedirle a Dios discernimiento para saber escoger con quién nos apuntamos, qué es lo que escuchamos. Entonces miramos que es lo bonito de este tema, que Dios nos ha dado a entender que hay una mala influencia y debemos de estar atentos también, como decía en alguna parte, dice, sean astutos como la serpiente, dice, y ágiles como la paloma. Entonces miramos que la serpiente, ella cuando mira que la van a pisar o la van a coger, ella no haya por dónde meterse. Así debemos pedirle al Señor que nosotros seamos ágiles para salir de cualquier parte donde miramos que nos quieren acorralar con sus dichos, con sus costumbres, salir de ese lugar. La paloma, ella también, ella no se la puede coger fácil, ella apenas mira que la van a agarrar, levanta el vuelo. Sabemos que nosotros, dice que no somos gallinas para quedarnos encerrados comiendo gusanos. Nosotros también dice que somos como las águilas para levantar el vuelo, salir de los lugares, de las zonas donde no nos corresponde y enseñarles eso a nuestros hijos, que están hechos para grandes cosas, para levantar vuelo alto y conocer del Señor. Lo demás sabemos que viene por añadidura. Amén. Entonces todos los seres humanos somos influenciables y de ahí que debemos tener cuidado con quién nosotros nos juntamos, quiénes son nuestros amigos, con quién nos relacionamos. Todos, de alguna manera u otra, somos influenciables. Moisés mismo casi se deja influenciar. Jesucristo dice que fue tentado en cuántas cosas, en todo. Significa que también era objeto de ser influenciable, solamente que él reaccionó. ¿Y por qué Jesucristo fue probado en ese tipo de tentaciones? Para él podernos ayudar. Si nosotros no hemos experimentado eso, difícilmente podemos ayudar y sobre todo entender a alguien. ¿Se imagina Jesucristo con su naturaleza santa cuando Él baja a la tierra y empieza a sentir cosas que nunca había sentido? Cuando le empieza a gustar a alguna mujer, cuando empieza a gustarle ciertas cosas, pero Él sabía que si Dios estaba con Él podía superarlo. Y era necesario que Él pasara ese tipo de pruebas para podernos entender a nosotros, para podernos ayudar, para podernos orientar.
Dios entonces permite que nosotros, líderes y no líderes, tengamos ese tipo de influencias, ese tipo de tentaciones, para también poder ayudar a aquellos que en algún momento lo pueden solicitar esa ayuda de nosotros. Que nosotros podamos decir, yo también tuve que experimentar eso, yo también viví eso y por eso te puedo ayudar. Depende de nosotros entonces con quién nos juntamos. Vamos a encontrar en el mundo dos tipos de personas: personas que quieren lo bueno para nosotros, personas que quieren lo malo, y es inevitable ese tipo de contacto con estas personas, pero depende de nosotros a quién escuchamos y de quién nos dejamos influenciar. Ese es el tema entonces en esta mañana. Sabemos que por algunos programas que hay en nuestra ciudad, por el tipo de carnavales, no podemos ya hacer los siguientes devocionales, pero los esperamos en el próximo evento que tengamos, en nuestro próximo devocional, con una nueva enseñanza de parte de Dios para llegar a tener una vida de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Muchos al empezar el año continúan con todas esas malas influencias que destruyen el alma, que destruyen la fe, que hacen que muchos retrocedan. Como podemos mirar, es una influencia destructora, es la que estaba en el pueblo de los israelitas. Podemos mirar en el capítulo 11 algo que nos dice aquí. En el capítulo 11, un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a sus dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió fuego e incendió los alrededores del campamento. Podemos mirar que en este lugar, y a todos los que nos están mirando a través de este medio de comunicación, el tema que corresponde hoy es Números capítulo 11. El tema corresponde es influencia destructora. Como podemos mirar, ese tema dice influencia destructora. Nos podremos preguntar ¿por qué influencia destructora? Porque según dice, esta influencia está aún todavía vigente, aún en nuestras vidas, aún en la misma iglesia, aún en nuestro entorno. Nos movemos en medio de esa mala influencia destructora, sobre todo en estos tiempos donde decir que estamos ya viviendo en una burbujita. No, sabemos que nosotros también muchas veces caemos en esa mala influencia destructora, como es la desobediencia. Y debido a eso dice que acarrea la ira de Dios. Como dice nuestra hermana Adriana, todos los seres humanos somos influenciables. Por eso es tan importante ver con quién nos relacionamos, con quién andamos. Los seres humanos por lo general somos imitadores. Nosotros imitamos lo que vemos que otras personas hacen. Así nos cueste creerlo. Hay personas que dicen, no, eso depende de nosotros. Nosotros los seres humanos hacemos lo que vemos que otros hacen. Por algo... Esa mala influencia, a causa de las dificultades, muchos reniegan. Como nosotros mismos también lo hacemos, nosotros no somos seres perfectos. Todavía cuando nos llegan en ciertas pruebas, también renegamos, también decimos, ¿por qué me pasa esto? No entendemos que Dios nos está tratando, pero muchas veces como estamos enseñados a vivir en la opulencia, no queremos que nada nos desacomode. Por lo tanto, caemos también en esa influencia destructora. Hacemos que tal vez lo poquito que sabemos lo echemos a perder. Nos dejamos influenciar por los amigos, por los vecinos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Estamos expuestos a todo eso. Por eso le he llamado a este tema influencia destructora. Miremos lo que nos advierte en Efesios 5, versículos 6 y 7. Miremos qué nos dice el Señor. Efesios 5, 6 y 7. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Mire, es cuestión de obedecer. ¿Qué estaba cayendo el pueblo? En una actitud de desobediencia. Por allí ya iba entrando esa mala influencia, llamada ¿qué? Desobediencia. Y muchas otras. ¿Qué es lo que nos está influenciando? Nosotros no podemos decir